Yes. Alejo. No está mal. Sí, doctora. Se hace cuando activo la cámara, se corta. Se hace lento. Ya, pero no se va a ir a dormir, ¿ya? No, doctora. Ya. Les voy a compartir pantalla, chicos. Bien, este tema es un tema conocido por ustedes. Es muy frecuente entre la población en nuestro medio, ¿no? Se han usado en cuanto al concepto criterios de frecuencia de defecación, de tipo de defecaciones emitidas, del esfuerzo necesario para hacer las mismas, así como el contenido de agua en las heces emitidas. Estos parámetros, chicos, determinan si un paciente tiene o no tiene constipación crónica. Es importante que nosotros investiguemos al hacer nuestra historia clínica o al hacer nuestra anamnesis, si quieren ustedes, sobre el ritmo catártico en el paciente. Ahí vamos a poder ver si ha habido un cambio en la frecuencia de las deposiciones en el paciente. A esto se denomina ritmo catártico. ¿Cuántas veces al día nuestro paciente hacía caca y cuántas veces al día y desde cuándo ahora hace? Si antes, en su ritmo catártico, no tenía que realizar esfuerzo para eliminar la materia fecal, ¿y desde cuándo tiene que hacerlo? En cuanto a la consistencia de la materia fecal, lo propio, tendremos que indagar cómo eran antes sus deposiciones. Si eran deposiciones moldeadas, blandas, o si eran duras, si parecían la caca de la oveja, y el esfuerzo que tiene que realizar nuestro paciente. En cuanto a la etiología, chicos, tenemos la primaria o funcional y la secundaria. La primaria o funcional es como su nombre indica. Desde siempre, ¿cierto? Nació así. Obviamente, si nosotros tenemos una constipación o estreñimiento primario o funcional, tendremos que hacer también algunos estudios en el paciente, sobre todo si es que es muy molesta la defecación en el mismo y acude a la consulta por esta situación, ya que existe una alteración congénita que no debemos olvidarnos, la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es el dólico megacolon congénito. Entonces, ese niño nace con el colon aumentado en volumen y también en longitud. Pero es una enfermedad congénita. Y a eso se refiere en cuanto a la etiología primaria o funcional. En cuanto a la etiología secundaria, tenemos enfermedades sistémicas que pueden producir constipación crónica, y dentro de las enfermedades sistémicas está, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2.
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 generalmente cursan con constipación crónica. El hipotiroidismo es una entidad endocrinológica, como ustedes saben, pero que determina un enlentecimiento en el tránsito intestinal. Y entonces el paciente presenta constipación crónica. La cirrosis hepática, lo propio. Patologías neurológicas como accidente vasculocerebral de cualquier etiología, no importa. Traumatismos cráneoencefálicos. Estos problemas neurológicos determinan que el paciente cambie el ritmo de su vida y entre en el sedentarismo. ¿Entienden? O, caso contrario, en la postración. Estas situaciones determinan, chicos, el enlentecimiento del tránsito intestinal porque concomitantemente vamos a tener, ¿no?, ruidos hidroaéreos y peristalsis también hipoactivos en estos pacientes. Anormalidades estructurales del intestino. Presencias de membranas, de anillos, de invaginaciones, de elongamientos, de aumentos de volumen, por ejemplo, por aganglionosis. La aganglionosis que se produce en los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, determina anormalidades estructurales del intestino, que vamos a ver la próxima clase. Empleo de ciertos fármacos. En el medio hay una mala costumbre, terrible, y con el COVID-19 ha empeorado. ¿No es cierto? La gente no discierne entre las profesiones de salud, chicos. Ven un mandil blanco y todos son doctores. ¿A qué se están refiriendo con el término doctores? No a que han hecho un doctorado, sino a que son médicos. Y para el común de la gente, el que viste de blanco es médico. No importa. ¿Me entienden? Y de esa manera, ellos acuden con mucha frecuencia a la farmacia. Y a la farmacéutica le preguntan y le dicen, mire, yo tengo esto, ¿qué puedo tomar? Y la colega con tan poca ética, en vez de decirle acuda a una consulta del médico, de su posta, de su centro de salud, no sé, su médico familiar, en el seguro a corto plazo, estira la mano y le da el medicamento. En el caso de la constipación, ¿qué le da? A ver, Ámbar, ¿qué le da? ¿Qué le da la farmacéutica a ese paciente que tiene constipación? No recuerdo, doctora. Laxante, doctora. Laxantes, doctora. Laxantes, ¿no es cierto? Pero eso no es necesario recordar. Vamos a una farmacia y escuchamos en todas las farmacias. Laxantes. Y el empleo crónico de los laxantes determina, lamentablemente,
una constipación de tipo atónica. Tanto toma laxantes el paciente que esos músculos ya no reaccionan y se tornan hipotónicos o atónicos, siendo también causal de constipación crónica en el paciente. Analgésicos y antiespasmódicos, lo propio. Me duele mi barriga. ¿Qué hacen en la farmacia? Pues dan antiespasmódicos. Y no importa qué tipo de antiespasmódico le dé. Y de esa manera, chicos, también el paciente presenta hipotonía muscular a nivel del intestino, determinando la constipación o el estreñimiento atónico. Y aquí yo aumentaría un inciso. Alteraciones proctológicas o rectales. Y hablando de esto, tenemos, por ejemplo, las hemorroides, tumores del ano, tumores del recto, que determinan dificultad en la evacuación de la materia fecal. Y hablando de las hemorroides, que no son nada más que la dilatación de las venas hemorroidales por cualquier motivo, cuando éstas se inflaman, la defecación es penosa. ¿Qué quiere decir esto? Que duele. Y entonces el paciente espacia el acudir al baño a defecar por miedo a que le duela. Y esta es otra causa, chicos, de constipación crónica o estreñimiento crónico. Y bueno, también los hábitos alimentarios en el paciente son causas de constipación secundaria. Gente que tiene una alimentación basada en hidratos de carbono, con muy poca fibra, va a tener constipación crónica, va a tener estreñimiento. En cuanto al diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico basado en los criterios de Roma. Y son los criterios de Roma II que nos orientan al diagnóstico de la constipación crónica. En cuanto al tratamiento, varios son los fármacos que podemos utilizar para el tratamiento sintomático. Los proquinéticos, y dentro de los proquinéticos tenemos la domperidona, la cilintaprida, la metoclopramida, suplementos de fibra, el Cofibran, por ejemplo, y también nos ayudan los laxantes. Y dentro de los laxantes tenemos laxantes sódicos, como por ejemplo el bisacodilo, laxantes oleosos, como el Baselagar, el Laxagar, Lanzoil, Gansoil y otros. El pronóstico en general de la constipación crónica es bueno, a no ser que haya anormalidades estructurales del intestino. ¿A qué me estoy refiriendo, Jocelyn? A la presencia de quizás fecalomas o algunos. A la
la presencia de vólvulo, fecaloma, invaginación, perforación, ¿no es cierto? Entonces ya el pronóstico se va a ensombrecer. Bien, tenemos los criterios de Roma II para la constipación en el adulto. Sus cámaras, chicos. Bien, ¿qué dice Roma II? Presencia de 2 o más de los siguientes criterios, por lo menos durante 12 semanas, no necesariamente continuas, y en los últimos 12 meses. 12 semanas en los últimos 12 meses. ¿Y cuáles son estos criterios? Esfuerzo a la defecación en más del 25% de las deposiciones. Heces duras en más del 25% de las deposiciones. Sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las deposiciones. Maniobras manuales para facilitar la defecación en más del 25% de las deposiciones. Ejemplo, evacuación digital o soporte del piso pélvico. Y menos de 3 deposiciones por semana. Mínimamente tienen que haber 2 de estos criterios durante 12 semanas en los últimos 12 meses. Y nuevamente les traigo a colación la escala de las heces de Bristol. Esto es importantísimo, chicos. Hemos visto que son 7 las características morfológicas de las heces en general. Tipo 1, trozos duros separados que pasan con dificultad. ¿Qué significa clínicamente? Estreñimiento importante. Tipo 2, como una salchicha compuesta de fragmentos pegados. Ligero estreñimiento. El tipo 3 y el tipo 4 son las deposiciones normales. El tipo 5, trozos de masa pastosa con bordes definidos, falta de fibra. Tipo 6, fragmentos pastosos con bordes irregulares, ligera diarrea. Y tipo 7, acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida, diarrea. Entonces, para nosotros, los más importantes en constipación crónica son el tipo 1 y el tipo 2 de Bristol. Incluso el tipo 5 más podríamos poner. Tipo 1, 2 y 5. El paciente con constipación crónica es un paciente que va a tener dolor abdominal de tipo cólico, que va a ceder con la deposición, meteorismo, plenitud postprandial, flujo de mesa. ¿Qué es lo que ocurre en la fisiopatología?
retención de heces, deshidratación y encrecimiento de las heces, distensión del recto, incontinencia fecal, reducción de la sensación rectal, disminución del reflejo de la defecación. Saquen una foto, por favor. Bien, factores de riesgo para que se produzca el estreñimiento crónico. Personas mayores, de tercera edad, en los cuales, quiérase o no, ha disminuido su actividad física, sedentarismo, deshidratación por cualquier situación, dieta baja en fibra, medicamentos, y aquí entran sedantes, antiespasmódicos, narcóticos, antidepresivos, medicación para la presión arterial, antiespasmódicos, laxantes, mal uso de los laxantes. Problemas de salud mental. Todos estos factores van a coadyuvar para que esté presente la constipación del paciente. Y aquí les he traído un algoritmo para el tratamiento en la constipación. Sáquense una fotito, por favor. Bien. Frente a una inercia colónica o un enlentecimiento colónico, ¿qué tenemos que darles a los pacientes? Hemos dicho procinéticos. ¿Qué hace el procinético? Controla el movimiento intestinal, equilibra el movimiento intestinal. Si mejora el paciente, continuamos con procinéticos. Si no mejora el paciente, agregamos laxantes. Si mejora, continuamos. Si no mejora, tenemos que hacer un estudio, que es la manometría pancolónica. Ausencia de actividad propagada más respuesta farmacológica negativa, este paciente tiene que ir a intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque se supone que tiene una alteración estructural orgánica que no vamos a mejorar con tratamiento médico. Actividad propagada o respuesta farmacológica positiva, debemos reconsiderar el tratamiento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo han entendido? Doctora, una preguntita.
A ver, la evacuación digital o el soporte del piso pélvico, ¿a qué se está refiriendo? aquí hay pacientes, chicos, que como no pueden evacuar, se desesperan porque no pueden defecar y entonces se ayudan con el dedo a que salga la materia fecal. Y en el caso del soporte del piso pélvico, existe una posición. Por ejemplo, es colocarse de cuclillas para favorecer la defecación o tomarse de las caderas y presionar a este nivel para facilitar la defecación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, ¿por qué ser mujer sería un factor de riesgo para el estreñimiento crónico? ¿Ser mujer? Ajá. Bueno, existe prevalencia dependiendo del sexo de algunas entidades, chicos. Y dentro de estas entidades está la constipación. ¿En qué sentido va a influir ser mujer o no en cuanto a la etiología orgánica o funcional? Más que todo funcional. Si uno es mujer y tiene hijos, las grandes multíparas, por ejemplo, van a presentar hipotonía a nivel de los músculos perineales y perianales. Y esta hipotonía va a determinar que la mujer tenga que hacer mayor esfuerzo para defecar. Por un lado. Por otro lado, trastornos de tipo hormonal, como por ejemplo en la menopausia. En la menopausia y los años sucesivos, la mujer va perdiendo colágeno, chicos, no más que el varón. Y la pérdida de colágeno también determina una hipotonía a nivel de los músculos de la defecación, vale decir, músculos perineales y perianales. Y esta es otra causa, ¿no?, por la cual la prevalencia de la mujer, de la constipación sea mayor que en el varón. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿qué tipo de dieta específica le podríamos recomendar a este tipo de paciente? Bueno, en primer término, este tipo de paciente debe consumir bastante líquido, bastante agua. ¿No es cierto? Ustedes saben, y bueno, el grupo que le tocaba anatomía y fisiología del intestino grueso nos ha explicado muy bien. A nivel del ciego se absorbe el agua, ¿no es cierto? Y en muchas circunstancias esta absorción del agua es muy importante y las heces quedan duras y secas. Entonces, si nosotros ingerimos gran cantidad de agua, este fenómeno va a ser controlado, si ustedes quieren, por un lado. Y una dieta rica en fibra, bastante fruta, bastante verdura, pero cruda, yogur. Esa es la dieta rica en fibra. Evitar los hidratos de carbono, ¿no? O sea, evitar los hidratos de carbono y
recomendar una dieta rica en fibra. No sé si tienen alguna pregunta más. En la próxima clase, chicos, vamos a continuar hablando un poco de esto, porque el siguiente tema es Chagas digestivo. Y en cuanto al Chagas digestivo, también vamos a tocar la constipación crónica. ¿Entienden? Porque es una complicación del dólico megacolon chagásico, la constipación crónica. Bien, chicos, que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana a todos, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Y el grupo de práctica, no se olvide, tiene su examen a las 7 de la noche conmigo. Chao, chicos, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora.